Hoy estamos siendo afectados por un enemigo invisible e imperceptible en algunos casos. Pero es letal y su propagación amenaza a la especie humana. No le des tu vida al virus, nos necesitamos. Ataca sin discriminar pensamiento, posición y gentilicio. Usa tapabocas. La clave es la prevención. Nuestra hermana China, una muralla de mascarillas. Desde nuestra hermana Cuba, Fidel a la consigna. Rondón aún no ha peleado, mas en su casa está alertado. La clave es la prevención. Quédate en tu casa. No te dejes sorprender para el virus del capital. Quédate en tu casa. Hoy es lunes y estamos en otra edición aquí de Línea con BRICS PSUV. Estamos haciendo esta bitácora de la emergencia global presentada por el coronavirus. Hoy estamos desde España, amigo siempre defensor de Venezuela, Juan Carlos Monedero, el combativo Juan Carlos Monedero. Y desde Ecuador tenemos a Víctor Góngora, que es un joven, activista de derechos humanos, activista político y que milita también en los movimientos de solidaridad con Cuba. Bueno, Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo está España? ¿Cómo pasas la cuarentena? Te hemos visto ahí en combate por Twitter, en el programa. ¿Cómo la pasas? Bueno, pues nada, confinado en casa, como todo el mundo, saliendo lo justo, ¿no? Para comprar o alguna vez que tengo alguna televisión, haciendo en mi casa el programa de La Frontera con los compañeros y compañeras y, bueno, muy preocupado, obviamente, triste por la situación sanitaria, por supuesto, la de España. Hoy las cifras son un poco mejor, pero no dejan de ser escalofriantes. Hoy tenemos, fijaos, 13.000 personas fallecidas, 13.000. Tenemos la cantidad de casos confirmados, son 135.000 personas que nos constan que han estado infectadas. Hablamos también de un dato positivo, que son 40.000 personas que se han curado. Y luego el dato positivo de hoy, en su tristeza, es que por cuarto día consecutivo van bajando las cifras de la gente que muere, ¿no? Estábamos con más de 1.000 y ahora estamos, pues en 637 personas. Es terrible. Bueno, la situación en muchas casas, pues pues imaginaos, ¿no? La gente que tiene balcones, que tiene ventanas, bueno, pues puede ver la luz, pero hay mucha gente que vive en pisos interiores, hay gente que son muchos, en pequeños cuartos. Hay en algunas zonas de España problemas de hambre porque hay gente, claro, que ha dejado de ingresar. Pero bueno, nada en comparación con otros lugares pobres. España no deja de ser la cuarta economía del euro y pese a haber dificultades y problemas, por fortuna también hay un gobierno de coalición que ha girado hacia la izquierda y esto está, bueno, solventando los problemas de millones de hogares. Por fortuna, tenemos una oposición embravecida, llena de ira, llena de odio, que preferiría, y esto lo digo con mucha tristeza, preferiría que hubiera más muertes si con eso pudiera justificar sus ataques al actual gobierno. Creo que estamos en una encrucijada, ¿no? Y por eso es muy importante un programa como el vuestro, y lo celebro, porque en esta encrucijada, si hacemos un mal diagnóstico, vamos a ir por caminos que no son convenientes y cada paso que demos nos vamos a alejar más del camino correcto, ¿no? Creo que es un momento para pensar cuáles son las respuestas correctas, para socializar internacionalmente cuáles son los problemas, cómo se han solventado. Es un momento de solidaridad, de cooperación. Los problemas son de todos los países. De nada sirve que se cure un país y otros países están con la enfermedad, porque al final, en un mundo globalizado, eso nos afecta a todos. Y hay una cosa muy importante, Tania y Víctor, y es que todos los pasos que demos ahora mismo, todos
van a perfilar cómo va a ser el mundo de después. No es verdad que de repente, en cuanto se termine este confinamiento, de repente que emerja, ¿no?, como si fuera una epifanía, un mundo nuevo. No, el mundo nuevo lo vamos a perfilar en cada paso que demos, cada decisión de nuestros gobiernos, cada vez que la ciudadanía hace una cosa o no hace otra, ¿no? Creo que ahí vamos perfilando el camino hacia el que vamos. Y ahí soy, bueno, razonablemente optimista. Soy consciente de que, como en todas las anteriores crisis, los privilegiados, los ricos, los millonarios, a los que no les duelen los pueblos, van a hacer todo lo posible para salir de esta crisis reforzados. Pero también ahí estamos, ¿no?, los pueblos encontrándonos en el dolor. Nunca hemos estado, Tania, hemos tenido esta sensación de fragilidad que teníamos ahora, donde de repente, bueno, pues la vida, ¿no?, se nos antoja algo tan frágil. También nos iguala a todos, ¿no? Eso claro. También nos pone todos en la condición de seres humanos vulnerables que somos todos en realidad, y es parte de la reflexión que vamos a hacer ahora, ¿no? ¿Cuál es el mundo post-coronavirus? ¿Cómo lo visualizamos cada quien desde nuestra visión? Y también nos va a contar, Juan Carlos, de ese giro a la izquierda, que es lo que está haciendo el gobierno de España de distinto a otros gobiernos de la región. Hemos visto en Europa una cosa insólita, que es el pillaje, el asalto de insumos médicos que se roban de unas naciones a otras, que le robó Francia ya te voy a decir, yo lo tengo aquí, Estados Unidos le robó a Francia 60 millones de máscaras. Después también otro cargamento que iba a Brasil se lo confiscó. Francia retuvo 15 días un envío que iba de Suecia para Italia y para España, que están en este momento tan necesitadas. En fin, estamos viendo por un lado la barbarie y por otro lado la civilización. Ese es el dilema que tenemos ahorita como raza, como seres humanos, ¿no? Ya nos vas a contar, Juan Carlos, más adelante, pero vamos a ver cómo está Ecuador. Tenemos aquí a Víctor Góngora. Víctor, las cifras oficiales dicen que Ecuador tiene 3.366 personas contagiadas y 180 decesos. Nosotros aquí hemos recibido llamados desesperados de ciudadanos que se graban con sus teléfonos celulares, que dicen: tenemos a los muertos, a los familiares muertos aquí en la casa, no hay quien venga por ellos, hemos tenido que quemarlos en las calles. ¿Hasta qué punto eso es cierto? Porque con 180 decesos no pareciera que haya una emergencia. Bueno, quisiera iniciar primero agradeciéndole a Dios por un día más de vida, a ustedes por brindarnos la oportunidad de, por medio de este espacio, poder expresar la realidad que atraviesa nuestros pueblos en esta tragedia tan lamentable que sigue cobrando vida de muchos ciudadanos en el mundo. Así también quiero estrechar mi mayor sentimiento de solidaridad con todas las víctimas de esta tragedia. La situación en el Ecuador, como ya muchos de ustedes la han de conocer por vía del internet, gracias a que hoy existe esta herramienta, se puede dar a conocer las realidades que a veces muchos gobiernos intentan ocultar, como la realidad que atraviesa el Ecuador, donde existe una emergencia sanitaria, donde el Estado no ha dado la debida atención, y eso ha hecho que pues las cosas se agudicen, que hayan personas que llevan a sus familiares a ser atendidos a los hospitales, a los centros de salud, luego no saben nada de ellos durante semanas, luego se enteran de que han fallecido, quieren enterar a sus muertos durante semanas, tampoco reciben ninguna respuesta, ni siquiera para ello. Ha habido personas que incluso han tenido que convivir, como bien lo dice mi estimada Tania, con los muertos, incluso dentro de sus casas, días. Algunos han optado por la opción de sacarlos a las calles, a incinerarlos por sus propias cuentas, con el apoyo de los vecinos que se preocupan también de estas crisis que viven estos familiares y dan su mano a tomar una solución ante esta terrible situación que ellos viven. Asimismo, también hemos escuchado mensajes de personales del sistema de salud donde manifiestan su preocupación por la falta de utensilios con el cual ellos puedan atender de mejor manera esta emergencia. Se ha escuchado también incluso de funcionarios del sistema de salud que han renunciado. Eso es algo grave. En estos momentos donde necesitamos el mayor contingente humano
especialmente los profesionales en el sistema de la salud, muchos de ellos, dado esta crisis, en la cual les digo que incluso no tienen ni las herramientas ni los utensilios necesarios, han tenido que renunciar, lo que nos ha llevado a tener incluso en ciertos centros de salud pacientes sin ser atendidos porque no encuentran médicos que los puedan atender. Esta situación en Ecuador nos preocupa, tanto así que incluso el gobierno, usted acaba de dar unas cifras que son las actualizadas, 3.646 personas contagiadas, 180 muertos, 159 difusiones que son probables que hayan sido por el coronavirus y 100 personas de altas. Pero estas son cifras a las que muchos ecuatorianos no les convence porque creemos que la cifra es más elevada y el gobierno nos intenta ocultar. Hemos recibido mensajes de compañeros que están cerca a la emergencia en Guayaquil, especialmente que es la provincia donde existe la mayor cantidad de contagiados. Solo en Guayaquil tenemos a 1.478 personas contagiadas. Y sin embargo, los compañeros que nos transmiten mensajes de esta provincia que vive esta terrible emergencia, nos dicen que hay más, que son más los muertos. Incluso hay un Twitter del expresidente Rafael Correa Delgado en el que manifestaba de que en solo 2 días en Ecuador ha habido 700 muertos. Lo manifestó hace 3 días. No nos queremos ni imaginar qué habrá pasado hasta la actualidad de ser cierto este mensaje que transmitió nuestro expresidente Rafael, que yo sé que sí lo hizo porque tiene información, obviamente de primera plana, que lo lleva a él a poder... Víctor, fíjate, Víctor y Juan Carlos, ¿no? Está el tema de los sistemas de salud. Nosotros sabemos que esta es una crisis, una emergencia, ¿verdad? Que es un virus que se propaga de manera muy agresiva, exponencialmente, y que la verdad verdadera es que ningún sistema de salud soporta el crecimiento tan exagerado de una enfermedad grave como esta, ¿no? Esa es la verdad. Sin embargo, se pone a prueba el tema de los sistemas, ¿no? Hemos visto en España, por ejemplo, Juan Carlos, cómo ahí ahora mismo rodando videos que dicen, bueno, el sistema de salud estaba siendo privatizado, cada día se disminuía el número de profesionales que estaban en el mercado, porque se convirtió en un mercado, cada día se disminuía el número de camas. Y ahora, ¿qué está haciendo? Se está volviendo a la salud pública, se va a volver a la salud pública. ¿Cómo se está evaluando eso? ¿Cómo es el dilema en España? E igual lo pregunto para Ecuador. Veníamos de la Revolución Ciudadana, donde se suponía que había una localización de la atención en salud. ¿Qué pasó durante el periodo de Lenín Moreno y qué es lo que se vislumbra ahora? Vamos primero con España, Juan Carlos. Cuando en 2011 nos echamos a las calles, ¿no?, con el movimiento aquel de los indignados, bueno, pues estábamos empezando a reclamar en contra de las privatizaciones y los recortes. Privatizaciones que hacían que se perdieran bienes públicos. En Madrid ahora mismo hay el doble de hospitales privados que públicos, el doble. Se empezaron a privatizar las residencias de ancianos, es decir, a convertirse en un negocio, sobre todo cuando la crisis inmobiliaria explotó. Todos esos capitales que estaban en la construcción pasaron, ¿no?, a otros diferentes lugares, y uno de los espacios de negocio, sobre todo facilitados por los gobiernos de la derecha, fueron las residencias de ancianos y los hospitales. Se privatizaron los test, toda la analítica inicialmente, es decir, todo lo que podía privatizar se privatizó. Se ahorraron entre 10.000 y 15.000 millones en los últimos 10 años en sanidad y en educación en España. Y nosotros decíamos que los recortes matan. Veníamos diciéndolo porque preveíamos que, bueno, en verano se cerraban camas, había menos médicos, estaban yéndose a trabajar fuera de España muchos médicos y muchas enfermeras porque no tenían trabajo en nuestro país. Todo eso estaba como anunciado, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues ahora nos encontramos que los espacios donde se ha privatizado más la sanidad son los espacios que más muertes causa. El caso más brutal ha sido el de las residencias de ancianos, donde por culpa, ¿no?, de esta política del Partido Popular de la derecha, ese que luego va dando lecciones a todo el mundo, ¿no?, que acusa a Venezuela de dictadura, es decir, que son los mismos que han dejado morir a nuestros ancianos en las residencias, pagando mal a las enfermeras, ocultando información. Hay muchos familiares que todavía no saben cuál ha sido la suerte de sus mayores, ¿no? Pero claro, ahí había gente que se ha enriquecido. Igual que, por ejemplo, privatizaron la funeraria en Madrid y generaron muchísimas riquezas.
Y hoy, claro, esas riquezas que si hubieran sido públicas, se hubieran invertido en mejorar el servicio, pues darían mejor solución a la cantidad de cadáveres que, por ejemplo, ahora mismo hay que incinerar, ¿no? Es decir, el resumen de todo esto es que las privatizaciones matan. Que si tú no apuestas por un sistema de sanidad pública, la gente muere. Que hay muchos lugares, es verdad que en América Latina me daban datos hoy de Buenos Aires, entre La Recoleta o alguna villa, puede haber hasta 20 años de diferencia de esperanza de vida. Porque es verdad que el virus, como decía Tania, afecta igual a un rey, a un millonario o a un gobernante que a un mendigo. Pero el mendigo se muere. Porque el mendigo no tiene una UCI que lo atienda, no tiene medicinas, no tiene agua potable, vive hacinado, tienen además dengue o tienen además malaria. Y por tanto es verdad que contamina de una manera democrática, pero luego el virus no te trata de manera democrática si eres rico que si eres pobre. Y ahí aparece un poco toda esta reflexión que estamos teniendo de que tenemos que salir de la conciencia de que si todos somos ciudadanos que vivimos en España, ¿por qué uno tiene que vivir más años que otro solamente en virtud de que tiene más renta o que tiene más posibilidades económicas? Eso dinamita las bases de convivencia de una sociedad y esa es la pelea que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Ahora tú dices, ahora España está en un gobierno de coalición. Podemos se incorporó al gobierno y me imagino que este debate estará en la mesa de las grandes discusiones del gobierno español. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde? O sea, ¿qué cosas se han modificado a esta fecha, Juan Carlos? ¿Cómo ha hecho España para, por lo menos, disminuir el número de muertes hasta ahora? ¿Qué es lo que ha hecho? Bueno, varias cosas, ¿no? Lo primero es que, a diferencia de la crisis de 2008, ahora no hay un gobierno de derecha, sino que hay un gobierno que mira hacia la izquierda, ¿no? Y por tanto la sensibilidad es otra. Es verdad que el Partido Socialista siempre ha tenido dos almas, un alma más liberal y un alma más de izquierda. Y al estar Unidas Podemos en el gobierno, ese alma de izquierda pues prevalece, ¿no? Y eso implica que, por ejemplo, se han liberado 200.000 millones, que es mucho dinero, 200.000 millones de euros es el Producto Interior Bruto largo de Venezuela, ¿no? O sea, es mucha plata que se pone encima de la mesa, bueno, pues para impedir que a nadie se le pueda desahuciar, para que a nadie se le corte la luz, el gas, el teléfono en estos momentos. Se ha dado a la gente la posibilidad de que se suspenda su empleo, no que se les despida, sino que se suspenda el empleo, haciéndose cargo el Estado del 75% del costo de lo que cuesta ese puesto de trabajo. En Bélgica han ido más allá, porque el trabajador va a perder un 25%. En Bélgica ese 25% lo pagan los empresarios, en España no. Pero bueno, es un avance que esa gente, ¿no?, que de repente pierde el puesto de trabajo temporalmente porque están cerradas todas las tiendas, una parte importante de las industrias, etcétera, bueno, pues que el Estado se hace cargo de esa gente. Se han incorporado, fijaos también, y es muy importante a estas medidas, los pequeños empresarios, porque en España hay una estructura de empresarios pequeños de los cuales nadie se acordaba. Se ha hecho una moratoria en las hipotecas, porque si no la gente, claro, no podía pagar el alquiler y también serían echados de sus trabajos. Nos hemos acordado de la gente que nunca se acuerda. En España hay casi 700.000 personas que son empleadas de hogar. Bueno, pues la mitad, desgraciadamente, solamente la mitad estaban registradas en un régimen especial de la Seguridad Social. Esa gente va a cobrar, porque claro, las familias las han despedido. Esa gente va a cobrar. La tristeza es que hay otra mitad que al no estar registradas, al trabajar en la economía informal, en la economía sumergida, esa gente no está cobrando. Estamos trabajando ahora mismo y es el corazón de lo que más ahora nos está ocupando energías, fuerza, porque también ocupa mucho dinero, es que todo el mundo, sea cual fuera su condición, reciba una renta mínima que le permita sobrevivir. Y al mismo tiempo, con esto, para no comerme todo el tiempo, también hay un recordatorio para las mujeres, porque las mujeres están siendo los actores centrales de toda esta historia. ¿Por qué? Porque sois mujeres las que estáis cuidando. Son mujeres las doctoras, las enfermeras, las que trabajan en las tiendas, las que reponen en los supermercados, las que cuidan en las casas. Entonces, claro, hay una lectura
de atención a las mujeres cuando están maltratadas, cuando tienen ahora que convivir con su maltratador, la posibilidad de que puedan buscársele habitación en caso de que tenga que salir del hogar. Bueno, exigir, ¿no?, que algunos servicios esenciales pues se mantengan como tales servicios esenciales para que las mujeres, ya digo, que tengan una situación de trata, de prostitución, de subordinación a una pareja violenta, bueno, pues tengan solución, y que las mujeres que siempre tenéis una situación peor que los hombres no tengáis que sufrir aún más en una situación tan terrible como la que estamos viviendo todos y todas. Bueno, sí, me quedan preguntas por ahí, pero te la dejo para que después que escuchemos a Víctor, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer veíamos una noticia que España se negó a recibir ayuda de Cuba, ¿no? Y se ve ahorita como la satanizada Cuba, la satanizada China, la satanizada Rusia son los que acuden a ayudar a los países de Europa mismo, también los de América, pero los de Europa que les han hecho el feo, acuden mientras los otros países de la Unión Europea le dan la espalda, ¿no? Por eso lo vamos a conversar ahora, porque dijo Pedro Sánchez en estos días, la Unión Europea se está jugando su futuro. Vamos a ver qué pensamos de eso después, pero quisiera, porque antes de entrar al aire estábamos hablando con Víctor Góngora y él nos decía, en Ecuador hay dos crisis, está la crisis de la pandemia y está la crisis política que generó Lenín Moreno. ¿Dónde está Lenín Moreno? ¿Qué ha hecho en este momento? ¿Dónde se refugió? Porque en la última crisis política se fue para Guayaquil. Ahora me imagino que no está en Guayaquil, porque en Guayaquil está el problema más feo de la salud. Entonces, ¿dónde está Lenín Moreno? ¿Cuál es la crisis, Víctor? Bueno, primero en el Ecuador se identificó a la paciente 0, que entró el 14 de febrero, de 71 años, una ciudadana ecuatoriana de 71 años, proveniente de España. Presentaba síntomas débiles, pero fue en el 29 de febrero donde el Ministerio de Salud Pública del Ecuador anunció al primer caso de contagios por el coronavirus. Ecuador entra en cuarentena desde el 17 de marzo. Y lo irónico que usted manifiesta, mi estimada Tania, es que no es hasta el 2 de abril, donde ya se escuchaban más de 3.000 contagiados, muertos, donde recién aparece el presidente Lenín Moreno. Se ha especulado que se encontraba en las islas de Galápagos. En fin, no se sabe dónde está su paradero hasta el día de hoy. Se ha pronunciado en unas varias ocasiones luego de este 2 de abril, que apareció después de tanto tiempo. Y en su primera aparición, el 2 de abril, algo que es irónico para los ecuatorianos, sale a felicitar a todo su equipo de gobierno por el trabajo en el combate a esta pandemia. Cuando todos veíamos a nivel mundial los muertos en las calles, en las casas, cuando todos veíamos colapsar los sistemas de salud pública en el país, él sale a felicitar. Asimismo también, recién fue el 1 de abril, en el mes donde inicia con un plan de crear un bono de $60 a las personas más necesitadas. Bono el cual son pocas las personas de la cantidad de ecuatorianos que hoy tienen una crisis económica muy fuerte a los que han podido acceder. Incluso lo están dando por etapas a estos bonos por encima de una tremenda emergencia. ¿Sí me escuchan bien? Sí, te escuchamos, sí. Y pues es lamentable que antes, como bien lo dijo usted, enfrentamos dos crisis en el país. Antes de esta pandemia, nuestro gobierno ha venido recortando la inversión en el sector público de manera agresiva, incluso en el sistema de salud pública. Hay un video por ahí que se hizo viral donde el presidente Moreno, en una de las reuniones que tenía de gabinete, decía que él se comió un huevito frito y se acostaba a dormir tranquilo y que el Ecuador le valía un bledo. Entendemos que su expresión sarcástica al parecer demuestra hoy en día, con todo lo que estamos viendo, un sentimiento real de importancia a los ciudadanos, importancia al país. Recortó desde sus 3 años en la presidencia más
del 80%. Esto es grave. De la inversión en el sector público de salud en el Ecuador. Y es por eso que hoy nos encontramos nosotros con una emergencia a la cual no podemos darle un radio de acción, de combate, como debió haber sido, porque no tenemos las herramientas. Y aparte de esto, algo que también nos duele, es que las políticas neoliberales que empezó a impulsar el gobierno traidor de Moreno desde su inicio, de que traicionó al pueblo ecuatoriano, a la revolución ciudadana, han ido en contra de todos los procesos progresistas. Tanto así que en noviembre de este año, del año anterior, perdón, se eliminaron todos los programas de salud que teníamos con los brigadistas de Cuba, los brigadistas médicos de Cuba. Incluso habían médicos cubanos que fueron contratados en el proceso de la Revolución Ciudadana liderado por Rafael Correa Delgado. Cientos de médicos que brindaban sus servicios, que ayudaron a salvar cientos de vidas. Aquí en el Ecuador, el presidente actual, Lenín Moreno, eliminó todos estos programas y en noviembre ellos tuvieron que regresar a su país. Muchos ecuatorianos hoy estamos analizando todas estas terribles decisiones que se han venido tomando por parte de este gobierno entreguista neoliberal y estamos pagando terriblemente las consecuencias ahora. Cuántos muchos ecuatorianos piden el apoyo internacional, especialmente de aquella República de Cuba que ha brindado y ha estrechado inmensamente su mano de solidaridad a muchos países que hoy tanto necesitan de su apoyo. Aquí hay una cosa, Tania, con lo que dice Víctor, muy importante, ¿no? Porque decíamos que la crisis del COVID-19, del coronavirus, creo que también está haciendo que emerjan discusiones ideológicas de fondo, ¿no? La crisis sanitaria es muy evidente, ¿no? Con lo que implica, bueno, de lo público a lo privado. En Estados Unidos cuesta $35.000 curarte de COVID-19 y mucha gente no tiene seguro. $35.000, lo que implica que si eres pobre te mueres, ¿no? O pierdes la posibilidad de que tus hijos estudien o tienes que hipotecar tu casa. O sea, que la crisis sanitaria expresa una apuesta de modelo. Detrás también hay una crisis alimentaria que va más allá, ¿no? Es decir, ya van demasiadas crisis de virus de animales que pasan a los humanos, ¿no? Y no podemos obviarlo. El SIDA viene de monos, el SARS, las vacas locas, el coronavirus. Es decir, son demasiados pasos, ¿no? de virus animales que lo que tienen detrás es un modelo consumista que no respeta los ciclos de la naturaleza y que está impidiendo que la naturaleza haga de filtro, ¿no? Y al final, al no existir esos filtros, porque deforestamos, agotamos el agua, matamos muchos animales, forzamos los ritmos de producción, se rompen esas barreras naturales y terminan traspasando a las personas. En tercer lugar, hay un elemento también ideológico que os decía. Es decir, ¿por qué? Porque las respuestas inmediatas hay algunas muy extremas, ¿no? Es verdad que siempre hay gobiernos, bueno, que pueden ser más torpes o menos torpes, ¿no? Y eso puede, bueno, responder a un elemento de azar. Pero es que después también hay cuestiones ideológicas. Es decir, cuando el vicegobernador de Texas dice que se mueran los viejos para que no fracase la economía, ahí hay una apuesta ideológica. Cuando Boris Johnson, también desde la derecha, plantea, bueno, pues que se mueran los que se tengan que morir y los demás ya se inmunizarán a fuerza, ¿no? de pasar la enfermedad, ahí también hay una apuesta ideológica, igual que la de Donald Trump, ¿no? Igual que en España ha habido un zigzag por parte de la derecha que ha dicho una cosa y la contraria solamente en virtud de si podía perjudicar al gobierno de coalición. Quiero con esto plantear que, claro, que ante una crisis de estas características, las posiciones ideológicas son relevantes. Es decir, si para ti un solo muerto es un drama, como ocurre en los gobiernos que tienen una sensibilidad social, la respuesta es radicalmente diferente de aquellos gobiernos que asumen, porque les da igual la suerte de los pueblos, asumen que se tiene que morir gente porque siempre se van a morir. Ya tiene razón Víctor, claro, el esfuerzo que se ha hecho, que yo lo he podido vivir en América Latina, por sentar las bases de un modelo sanitario diferente.
en el continente latinoamericano, que no pasa solamente, Víctor, por los médicos, que es esencial, es que los médicos cubanos, cuando iban también, hacían valer que hubiera agua potable, que hubiera un servicio de aguas limpias, que hubiera claro, normas higiénicas básicas. Es decir, había una cultura sanitaria que no solamente tenía ahora el interferón, ¿no? El médico, la medicina cubana que está suspirando el mundo. O sea, que los estigmatizados cubanos resulta que han desarrollado una medicina que nos cura aquí en el primer mundo, ¿no? No solamente es eso, sino que es una cultura de respeto. ¿Cómo recuerdo yo, Tania, una vez en un halo presidente, ¿no? Con médicos cubanos, el presidente Chávez, ¿y ustedes cómo duermen? Y había hoy un colchón en el suelo y Chávez se enfadó y dijo: tráigale un colchón bueno a estos médicos que están aquí sacrificándose. Y el médico cubano le dijo: tranquilo, comandante, no. Yo quiero vivir como vive la gente aquí porque es la manera de que realmente nos acepten, ¿no? Entonces, esa concepción de vivir como el pueblo para saber cuáles son las necesidades del pueblo. Las villas no tienen las mismas necesidades que las ciudades. Juan Carlos, por eso yo quiero que me permitan un momentico hablar de Venezuela, ¿no? Porque ahora nos han declarado la guerra. Claro. O sea, hay una amenaza real de movilización, de hacer un bloqueo naval, que es una fase siguiente del escenario de agresión, y nos lo ha dicho Trump, y hay ya movilizaciones y escarceos. O sea, recientemente hundieron una fragata de vigilancia venezolana en uno de esos intentos en medio de la guerra de cuarta generación, y hay que decirlo para quienes nos escuchan y no leen las noticias, sino que las ven por los medios corporativos, ¿no? Fue una agresión de un barco disfrazado de barco turístico, pero que traía agentes desestabilizadores que todavía está bajo investigación. Pero fue un ataque a la fragata venezolana en aguas territoriales venezolanas, como una manera de plantear escenarios bélicos en la región. Entonces, Venezuela, yo tengo que contarlo, me lo permiten ustedes, nosotros tenemos el índice más bajo de contagios y de muertes en la región, el más bajo de todos. Aquí no hay un caos sanitario, porque desde el primer día no solamente se decretó la cuarentena, sino que se hizo acuerdo con clínicas privadas, con hoteles, se habilitó todo el sistema de barrio adentro para prevenir en caso de que haya un contagio masivo, que también lo estamos, por la vía de la organización popular, lo hemos logrado contener hasta ahora. No cantamos victoria, pero se ha logrado contener en un 90% para esta fecha lo que hubiese podido ser el avance del coronavirus. Nosotros no hemos tenido que dejar morir a los abuelos en los hospitales como lo han hecho lamentablemente, muy tristemente para la humanidad en España y en Italia, según el reporte de los médicos. Aquí no hay despidos masivos porque hay un decreto de inamovilidad laboral y el gobierno de Nicolás Maduro ha asumido el costo para los trabajadores y para los pequeños y medianos empresarios. Aquí se suspendió el pago de créditos bancarios por el momento, se suspendió el pago de alquileres para los particulares y para las pequeñas y medianas empresas. No hay, por ejemplo, asaltos para robarse los barbijos o los tapabocas, porque aquí los estamos haciendo desde el sector popular, desde el primer día de que se decretó la emergencia. El pueblo mismo se puso a fabricar tapabocas. En fin, aquí no se puede tampoco echar a los ciudadanos esas medidas que ya también tomó España. Todo esto que está haciendo desde el primer día el gobierno de Nicolás Maduro no solamente se censura, sino que pareciera que le da vergüenza, ¿verdad?, a un gobierno tan arrogante como el de Donald Trump, que ese modelo se visibilice cuando ya la tapadera que ha significado los medios de comunicación no es suficiente, porque la realidad les está golpeando la cara. Sin embargo, hay en Venezuela, en esta región, un escenario de guerra, ¿no? Planteado por lo menos desde el gobierno. Hay un peligro de guerra, porque también ha habido movilizaciones en el territorio colombiano denunciados por algunos periodistas. Entonces nos quedan algunas cosas pendientes, ¿no? Ya hemos visto que los modelos, es decir, el modelo socialista, a lo cubano, a lo venezolano, el modelo chino, que tiene sus particularidades, ¿verdad?, como ellos mismos lo dicen, pero han sido los que salen al frente en este momento a tender una mano a quienes la necesitan en este momento. Y por el otro lado, el modelo
neoliberal capitalista queda al desnudo, queda al descubierto, no solamente la falsedad, sino la traición a sus propios ciudadanos, como lo ha dicho el propio presidente del gobierno español, que han traicionado a sus propios ciudadanos, le dan la espalda. Entonces, en ese escenario yo quiero plantear dos cosas. Primero, la había dejado, ¿no? Es cierto que pueden estar las élites mundiales reconfigurándose un mundo a la medida, aprovechándose de la coyuntura, o tal vez hay algunos que dicen que propiciaron esto, yo no lo puedo asegurar ni lo creo, pero digamos, aprovechándose de la coyuntura para reconfigurar el mundo, y es posible que se plantee una guerra en este momento, y es posible que la humanidad se quede callada cuando frente a una pandemia como tal se plantea una guerra que no es a Venezuela, y eso hay que tenerlo muy claro y hay que verlo desde allí, porque todo el trabajo que ha hecho la mediática internacional centra en Venezuela y en el modelo venezolano, y si Maduro es tal o no es tal, en la persona de Maduro el problema. Pero hay que tomar en cuenta, compañeros, que un escenario de guerra en este momento en Venezuela de una vez involucra a Colombia, de una vez. Y junto con Colombia involucra al Caribe, porque ya hay suministro de petróleo, etcétera, que no pasa para allá. Hay un problema migratorio regional que se desbordaría en caso de una agresión a Venezuela. Entonces se trata de una desestabilización de la región, que sería la consecuencia, que traería, además está todo el tema el debate por el petróleo. Todo el mundo sabe que nosotros tenemos aquí 300.000 millones de barriles en la faja petrolífera, que es la principal reserva petrolera del mundo, y que tenemos acuerdos firmados con países de todas las regiones del mundo para distribuir ese petróleo en los años que vienen, que lo necesita todo el mundo. Entonces la pregunta es, ¿estamos dispuestos a callar y a quedarnos mirando desde la barrera cómo se agrede a un país, se desestabiliza una región? ¿Estamos dispuestos a aceptar que Venezuela se convierta en la Libia de América? ¿Estamos dispuestos a aceptar que se inicie una guerra mundial por el petróleo en la región Caribe? Creo que todas esas preguntas están sobre la mesa, Juan Carlos. Hemos visto que la moralidad de las élites están por debajo de la moralidad de las ratas, ¿no? Es decir, que hay experimentos donde hay ratas que activan una palanca y le da un alimento, pero le da una corriente eléctrica a la rata de al lado, y a partir de la tercera vez que aplica la palanca, la rata deja de hacerlo, ¿no? Porque le está infligiendo un daño a la rata de al lado, lo cual demuestra que este modelo neoliberal tiene menos sensibilidad que las ratas, ¿no? No tienen problema en hacer guerras. Ya vimos que el 11 de septiembre fue utilizado por Estados Unidos para convertir en mercancía cosas que pertenecían a la soberanía de los estados, ¿no? Mercantilizaron el ejército entregándolo a mercenarios, mercantilizaron la salud, privatizaron con el Katrina, como nos contaba Naomi Klein, todas las casas de la gente humilde, hicieron hoteles para los turistas después del tsunami. Es decir, no tienen ningún tipo de moral. Y es absolutamente evidente que ahora mismo, por eso están en Davos y están en estos lugares, ahora mismo están reunidos viendo qué va a pasar. A mí no me gustan las teorías conspiratorias, porque al final como que diluyen las responsabilidades. Me parece que es mucho más interesante hacer un análisis de cómo funciona el sistema capitalista, porque es el que nos da claves de cómo se comportan las élites dentro del sistema capitalista. Creo que es mucho más relevante. Entonces, el sistema capitalista lo que busca es el negocio, lo que busca es convertir en mercancía todo lo que tocan y que se muevan con absoluta libertad. Con esa lógica entendemos, pues que claro, que van a intentar utilizar esta crisis, bueno, pues para intentar destruir empleos que no hagan falta, para intentar desregular el trabajo más, para intentar controlarnos a través de la tecnología, que nuestras horas de trabajo sean 100% eficaces y productivas. Van a intentar normalizar la muerte de los que sean económicamente inviables. Van a generar, ¿no?, en los mayores el miedo, ¿no?, de que si no tienen sus planes privados de pensiones pueden morirse. Es decir, ellos claro que están haciendo su plan de negocio. O sea, hay gerentes que no miran personas, sino que miran números y van a hacer propuestas a esos grandes fondos de inversión donde pueden ganar dinero. Igual que los fondos de inversión metieron plata en España en las residencias de ancianos.
Y al final había una enfermera tratando, ¿qué? A 100 personas. Y al final, cuando iban, me cuentan muchas mujeres que cuando iban, ¿no?, a las inspecciones, a las residencias, le daban una pastillita al abuelo para que se quedara tranquilo y dormido y no pudieran responder nada. Es decir, si tú haces un negocio, el negocio lo que busca es el beneficio. Y ahí no nos engañemos. Y claro que hay gente pensando en esa dirección. Pero por eso es muy importante algo que hemos explicado siempre desde las posiciones que nos enseñó el viejo Marx. La correlación de fuerzas. Es decir, ¿qué estamos haciendo las mayorías para frenar ese impulso de las minorías de construir un mundo de mente? Y ahí, Tania, fíjate las propias contradicciones de un país como China. China tiene una parte, ¿no?, que es deudora, ¿no?, de una lectura del socialismo, pero también tiene una parte capitalista inclemente. Comprar ahora mismo materiales en China es una locura. Es un mercado inclemente, donde tú puedes hacer comprar mascarillas y si de repente aparece alguien que les paga más, se la venden a otro. Es decir, que el sistema capitalista ahí no conoce amigos de ningún tipo. El gobierno chino puede mandarte mascarillas como gobierno chino para ayudarte o mandarte respiradores, pero el mercado chino es inclemente, igual que el mercado norteamericano o cualquier otro mercado. Yo recuerdo, Tania, en un momento de una crisis muy fuerte en Argentina, cómo Venezuela le prestó, no sé si fueron 15.000 millones de dólares, para que no los pidiera el Fondo Monetario Internacional. Esa solidaridad, esa comprensión de que vamos todos juntos en el mismo barco, de que los problemas que tenemos ahora mismo no son ni de Venezuela, ni de Colombia, ni de España, ni de Francia, ni de Alemania, sino que son de todos. Que el cambio climático nos afecta a todos. Bueno, así es. Si hay unos pensando en cómo van a sacar plata de esta situación actual, nos corresponde a las mayorías generar conciencia y organización, aunque sea ahora mismo a través de redes sociales, pero organización para impedir que de esta crisis salgan otra vez como en la crisis de 2011, que cuidado, la gente aplaudía a los bomberos, aplaudía a los policías, pero después han votado a Donald Trump. Por tanto, nos la jugamos generando conciencia, porque si no el relato va a ser el de ellos. Y no van a hablar de los muertos en Colombia, diarios, asesinando a líderes indígenas en el Cauca, todos los días asesinando a desmovilizados de las FARC. Van a hablar de la maldita Venezuela, ¿no? Y la gente va a decir qué hacer, ¿no? Y por eso la pelea es una pelea también de relato. Oye, pero me parece que ahora los medios españoles han dejado un poco de hablar de Venezuela. Parece que se dedicaron por fin a mirar hacia adentro, ¿no? Pareciera. No sé. Este pajarito que dicen en Galicia. Así es. Bueno, yo realmente tengo 3 observaciones en torno a la pregunta y a lo que argumentaba nuestro compañero de España. Recuerdo que en el 2016, participando como coordinador de las juventudes del Movimiento Alianza País, en mi país, Ecuador, yo manifestaba en un foro que tuvimos dentro de uno de los campamentos que realiza el ICAC, la Brigada Latinoamericana, la número 23, yo manifestaba que una de las ventajas y desventajas que tenía el gobierno cubano y que tenemos nosotros es que cuando inicia la revolución cubana, hace 60 años, una revolución que sacrificó muchas vidas, campesinos, mujeres, niños, adultos, mayores, pues al llegar esta revolución a recuperar su gobierno, pues radicalizó en todas las instancias del Estado el ideal progresista, socialista, lo cual conllevó a que estos capitalistas, empresarios neoliberales, sanguijuelas, como lo expresaba también nuestro compañero, estas ratas, huyeran del país. A diferencia de nuestros pueblos, lo manifestaba ya en el 2016, a diferencia de nuestros pueblos, en el caso de Ecuador, que llegó la Revolución Ciudadana, tomó las riendas del Estado y empezó en el proceso de radicalizar a lo que le llamamos el buen vivir, un proceso socialista, progresista. Pero nos tocaba convivir con todos estos de la derecha neoliberal que no descansaban ni un solo segundo en degradar y destruir nuestro proceso. Esas eran las diferencias. Yo me pregunto, en el Ecuador, un ejemplo corto, antes de la Revolución Ciudadana, el sistema de salud público
era pagado. Habían empleadas domésticas que ganaban miserablezas de sueldo. A duras penas tenían para comer. Se les pagaba lo que les daba la gana. Eran prácticamente las esclavas del siglo XX. Pero con la Revolución Ciudadana se comienza a dar todo un contingente de progreso en el sistema público, donde la salud se convierte en una salud gratuita, el sistema educativo un sistema gratuito, y se ven los logros de la revolución que en muchos países empezaban a escuchar del Ecuador. Y sin embargo, teníamos que seguir conviviendo con estas derechas neoliberales, los dueños de los medios tradicionales, que seguían acusándonos, que seguían degradándonos, no descansaban ni un segundo en eso. Les doy un ejemplo: Bolivia. New York Times, que es un medio no tan confiable para muchos, pone en una de sus primeras planas: Bolivia, uno de los países de mayor desarrollo en la región. Lo dijo antes del proceso electoral, en el cual se lo acusó ilegalmente al compañero Evo Morales de que había hecho fraude. Lo dijo New York Times. Pero sin embargo, los bolivianos que ven este gran cambio en su país no observan esta realidad. Y es increíble que escuchemos cómo los procesos progresistas, socialistas, han logrado dar grandes cambios de desarrollo, que es evidente que la población los puede sentir, pero sin embargo, nos toca convivir con estas derechas neoliberales. Pero sin embargo, Víctor, van y votan por la derecha, como pasó en Argentina, como pasó en Uruguay ahora. Eso es lo que más nos llama la atención. Bueno, eso es lo que más nos llama la atención. ¿Cómo es posible? Tengo antes que leer algo aquí, Juan Carlos, ya te voy a dar la palabra, pero hay una noticia, ¿no? Dice desde Gran Bretaña, dice: primer ministro británico está hospitalizado por coronavirus, ¿no? Lo ingresaron al hospital. Pareciera que no es grave todavía lo que dicen aquí, ¿no? Sino que es por precaución. Oye, pero hay que recordar que este primer ministro fue el que dijo, bueno, algunos tendrán que morir. Después, cuando ya había los primeros pacientes, se fue al hospital y dijo que les había estrechado la mano. Y después de estrecharle la mano, cuando murió otro, dijo, bueno, lávense las manos y háganlo de siempre. Y se negó desde el comienzo a ceder ante el capital, ante las empresas, pues ante el capital británico, el capital transnacional, y parar la actividad, que es lo que debieron hacer esos países. Yo quiero leer aquí también unos mensajes que nos envían quienes están en contacto con nosotros. Fania Rodríguez, periodista brasileña que vive en Venezuela, solidaridad a Ecuador. Rubén 2021, hace 20 segundos, el desgraciado de Lenín Moreno culpó de la crisis al pueblo, según y porque no cumplieron la cuarentena. Nos escribe también Geraldine Colotti desde Italia. En Italia más del 50% de los niños pobres, que son más de 100 millones, no pueden tener clases por internet porque aquí no hay canaimita. Y más del 40% de los docentes no tienen formación web ni herramientas. En Italia la brecha digital es a nivel de subdesarrollo porque los salarios son más del 30% inferiores a Alemania. La Unión Europea no tiene moral para sancionar a Venezuela, dice Geraldine. Federico Palacio dice, ¿y qué será después? ¿Qué será después? ¿Cómo será el post-pandemia en los países neoliberales? Dice el mismo Federico, si países como Italia aceptan participar al mes en el Fondo Europeo de Estabilidad, ¿qué pasará? Trump está como Shakira, dice Glamic, ciego, sordo y mudo, no escatima en seguir generando dolor a la humanidad. Necesita petróleo para seguir sustentando el consumo energético y el sistema capitalista. Las grandes mayorías buscando contribuir a una nueva hegemonía es por la preservación de la vida. Y Pepe Blash, hace 2 minutos desde España, dice, debemos ser capaces de agudizar la discusión sobre lo público y sobre lo privado, que es cierto, esa es la discusión. Juan Carlos, tú ibas a decir algo y yo vuelvo a la pregunta. La Unión Europea está en crisis. ¿Crees que va que esta verdad que se ha descubierto, la falta de solidaridad absoluta, Bruselas callada, en silencio, sin mover nada frente a países de la zona euro que están en crisis ahora con sus ciudadanos? Fíjate, Tania, me invitó el presidente Lula a visitarle la cárcel en Curitiba, aprovechando que yo estaba en Buenos Aires, y
Y bueno, pues me acerqué y estuve charlando con él largo y tendido, y él me insistía en la importancia que tuvo Venezuela para reconstruir el continente latinoamericano, ¿no? Con la UNASUR, con todo lo que terminaba en sur, que implicaba algo que fue muy hermoso en el continente, y era algo que pasaba allí y que no ha pasado nunca en Europa y que no pasara mismo, y era que todos los ciudadanos latinoamericanos sabían el nombre de los presidentes de otros países. Todo el mundo sabía quién era Correa, quién era Evo Morales, quién era Néstor Kirchner, quién era Chávez, quién era Fidel, quién eran todos los dirigentes. Porque había una idea compartida, ¿no? Había una solidaridad compartida, ¿no? Se quejaba Lula de no haber hecho más caso a Chávez a la hora de crear un Banco del Sur y a la hora de incluso crear unas fuerzas militares del sur que se empezaron a hacer, ¿no? Para, de alguna manera, impedir, bueno, ese uso que ha hecho constantemente Estados Unidos de los militares latinoamericanos para dar golpes de Estado, porque se formaban en la Escuela de las Américas, igual que ahora están formando a jueces y a fiscales en estructuras judiciales norteamericanas para, a través de golpes de Estado parlamentarios o de golpes de Estado judiciales, intentar perseguir a los líderes latinoamericanos o europeos, porque todo lo que pasa en América Latina termina llegando acá, ¿no? Y aquí, bueno, pues los intentos ahora mismo, por ejemplo, de la derecha de intentar denunciar al gobierno de coalición van en la misma dirección, pues que tienen ahora en procesos judiciales a los líderes latinoamericanos. Europa se salva si mantiene la cohesión. Europa hace medio siglo nos estábamos matando entre nosotros y, por tanto, esa idea de Europa como un referente de la paz, de los derechos humanos, del Estado de Derecho, creo que es bueno, creo que sigue siendo muy relevante. Igual que Naciones Unidas es un disparate, pero es lo mejor que tenemos. Sin Naciones Unidas estamos peor, pese a que Naciones Unidas tenga muchos problemas. Bueno, si la Unión Europea regresamos a realidades nacionales desencontradas del resto de las realidades de nuestro entorno, y no es positivo. Por tanto, tenemos la obligación de salvar a la Unión Europea de la trampa en la que se metió ella cuando empezó a comportarse de manera neoliberal. Pero Juan Carlos, disculpa, pero tendrían que hablar sinceramente. O sea, yo creo que es cierto, pero hay que hacer como en las familias, pues. Cuando hay algún conflicto, hay que descubrir el conflicto, echárselo en cara, perdonarse y reacomodarse, porque lo que estamos viendo ahora es que a Francia le quitan los tapabocas que van para Italia y para España. Eso no es ninguna muestra de familia ni de unidad. Sí, pero te diría que esos son anécdotas, ¿no? Del mercado, de la complejidad de las transacciones y demás. Hay una parte que estamos planteando que no se negocie, y eso lo vale para todos los países, ¿no? Que no se negocie con bienes que hacen falta en los propios países. Eso parece que es sensato, ¿no? Que si tú necesitas un respirador en España, que no lo saques a otro país porque vas a sacar mucha plata porque está subiendo de precio. Eso parece que todo el mundo lo entendería, ¿no? Yo creo que donde realmente se lo está jugando Europa es en dos cosas, ¿no? Una es en entender que las deudas del sur son también las deudas del norte. Porque la riqueza de Holanda o la riqueza de Alemania está vinculada a aquellos que se han beneficiado mucho más de la existencia del euro. Aquellos se han beneficiado mucho más de los tipos de interés. Aquellos se han beneficiado muchísimo más del mercado interior que los países del sur y, por tanto, tienen la obligación ahora de compartir su bienestar con el resto de los países. Ese es un elemento central, ¿no? Entonces, mutualizar las deudas. Y en segundo lugar, y ahí ya hemos empezado a avanzar, se han roto los topes que había puestos con el Tratado de Maastricht cuando se pone en marcha el euro. Es decir, ahora se puede incurrir en déficit, que no se podía, ¿eh? Es decir, que podías tener a tus niños desmayándose por no comer en escuelas en Andalucía y no podías gastar en el vaso de leche porque no te lo permitía la Unión Europea, que eso es muy fuerte. Eso es como una locura que hace que mucha gente esté viendo a la Unión Europea como algo lejano. Pero también hay algo que se está moviendo, que esa es la parte positiva, Tania. Es decir, en la Unión Europea, incluso dentro de Alemania, hay sectores que están regañando a algunos ministros o miembros del gobierno por su postura insolidaria. Igual que en Holanda. Hay gente que está regañando al ministro de Economía holandés por su posición radicalmente egoísta. Y por tanto, bueno, yo creo que Europa se está moviendo, ¿no? Es decir, que porque los pueblos también se mueven. Es decir, que recordemos, y eso entronca con una cosa que antes planteaba Víctor como una duda, ¿por qué la gente vota a sus verdugos? Es que pero fíjate, te pongo el ejemplo de Venezuela. Ok, esa es la visión allá en Europa. Pero
inmediatamente Trump lanzó la barbaridad de amenazar de guerra a Venezuela y en medio de una pandemia mundial, y la Unión Europea se le alinea. Entonces, está dispuesto, por ejemplo, ese gobierno de coalición que hace ahora de izquierda, está dispuesto a seguirse plegando a esa irracional manera de ver el mundo, porque no es solamente el ataque a Venezuela. Yo insisto, tenemos que mirarlo desde otra perspectiva, tenemos que mirarlo desde una perspectiva de futuro, porque está el mundo ahora decidiendo para dónde avanza. Claro. Si avanza hacia la barbarie o si avanza hacia el humanismo. Es importante entender, fijaos, que cuando vino Guaidó a España, Guaidó ya era un cadáver político, ¿no? Y el gobierno de España ya se dio cuenta de que era un cadáver político, ¿no? Y eso creo que es un gran avance. Fue Donald Trump el que obligó a los gobiernos europeos a aceptar la figura del autoproclamado presidente, ¿no? Y Estados Unidos, bueno, pues es el matón de la región. Es el que bloquea, es el que tiene la capacidad de sancionarte, es el que tiene la capacidad de cortarte suministro de Internet, es el que tiene la capacidad de cortarte suministro de algunos materiales con los cuales tú, por ejemplo, construyes barcos o construyes aviones. Es decir, que Estados Unidos nos ha hecho dependientes de ellos. Y con un loco como Trump, ahora eso se convierte en chantaje, ¿no? Y yo creo que también Europa está tomando nota de esto. Ahí, fíjate, va a cambiar mucho la cosa, porque Italia se ha dado cuenta de que, bueno, pues que Rusia le está ayudando más que Estados Unidos. O te estás dando cuenta de que a lo mejor la alianza con Rusia o con China es más rentable que la alianza con los Estados Unidos. Estados Unidos está presionando muchísimo, Tania, para que no aceptemos la tecnología 5G de Huawei, porque tenían que llegar los norteamericanos. Bueno, esas cosas de geopolítica se están quebrando ahora mismo. Y todo está en movimiento, ¿no? Y digo una última cosa, perdona, Víctor, que esté monopolizando tanto la palabra, porque es que en 5 minutos tengo que entrar en otra televisión, ¿no? Sí, no, terminando aquí también, sí. Decía que la pregunta para mí que más me ha ocupado, ¿por qué las víctimas votan a sus verdugos?, ¿no? ¿Cómo es posible que Donald Trump ahora mismo está aumentando la popularidad según algunas encuestas? ¿Cómo es posible que en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 45, que fue cuando los pobres se convirtieron en clases medias, y 25 años después votaron en Inglaterra a Margaret Thatcher? Porque hay gente que votó a Macri, que los ha empobrecido otra vez. Porque hay gente que ha votado a la oposición venezolana, que lo que quiere es que entren los marines. Porque hay gente que ha votado, ¿no? O porque no han salido las personas a defender a Dilma Rousseff o a Lula. Ahí yo creo que tenemos que hacer una reflexión, Tania, que tiene que ver con 3 cosas, que las dejo para la reflexión para el futuro, ¿no? Primero, tenemos que aprender a tratar diferente a los que no tienen nada que a los que tienen algo. Venezuela ha aumentado, pues los gobiernos de Chávez, mucho el nivel de vida de la gente, y no puedes tratar igual al que no tiene nada que al que tiene un poco. Y tenemos que atender, ¿no?, a esas incipientes clases medias para que no voten a sus verdugos, ¿no? Un elemento muy, muy relevante. En segundo lugar, Tania, tenemos que explicar, tenemos que luchar contra lo que hace la derecha, que es despolitizar la economía. No puede ser que cuando Dilma Rousseff hace una encuesta preguntando a las mujeres por qué han mejorado su situación y el 90% diga que han mejorado su situación gracias al programa de Bolsa Familia, es decir, un programa público para llevar alimentos, comida, dinero, educación a los pobres, y cuando le preguntas a esa gente por qué ha mejorado, dicen, primero, gracias a Dios, después, gracias a su esfuerzo, tercero, gracias a su familia, cuarto, gracias a los empresarios, y en quinto lugar, a lo que realmente les ha ayudado, que son los programas públicos. Y por tanto, Tania, y lo tercero, tenemos la obligación de construir el discurso para que entendamos que solo el pueblo salva al pueblo, para que entendamos que hay que politizar la economía, que la economía no es igual la economía que beneficia a los ricos que la economía que beneficia a las mayorías de nuestros países. Y eso nos obliga también a entender que lo que pasa en algunos países luego te pasa en el tuyo, que si Estados Unidos invade Venezuela, va a terminar también invadiéndonos a nosotros de una manera u otra. Que lo que han hecho en Grecia nos llega aquí, que lo que han hecho en Libia termina llegando a otros lugares. Que cuando incendian Oriente Medio, eso, como tú bien decías, afecta a todo el mundo por los migrantes. Y que la locura de esta política egoísta que va contra la vida, que depreda el medio ambiente, que nos genera pandemias, que nos genera pobreza, que nos mata cuando hay problemas, eso tenemos que ponerle fin.
Y eso, ya te digo, Tania y Víctor, creo que forma parte de una reflexión que tenemos que hacer constantemente y no dejarnos apabullar, ¿no? Por esa claro, pero yo te digo algo más, Juan Carlos, es cierto, estoy plenamente de acuerdo con lo que tú dices. Y si en algún momento eso está puesto en evidencia, está a la vista, es en este momento. Claro. Por eso es que creo que el liderazgo político tiene que asumir su responsabilidad y hablar claro y decirle al pan pan y al vino vino y decir, mira, quien está ahora llevándole ayuda a Italia y a China y a España es China y es Rusia, porque la Unión Europea no ha sido siquiera capaz de ser solidario, de hacerle juego a su discurso. Entonces creo que debemos, desde el liderazgo político, tener un discurso firme, y aprovecho que estoy hablando con España para decirlo, porque España es la puerta de entrada de nosotros los latinoamericanos y de venezolanos a Europa. Estamos confiando en que la próxima vez que vayan allá a un Guaidó, ¿verdad?, y le presenten una mamarrachada como esa, haya voces fuertes que se impongan, los diputados, los que están en el gobierno, se impongan y digan, mira, no aceptamos eso porque la barbaridad que viene detrás es esta. O sea, Guaidó es un payaso, pero ese payaso ha servido para que a Venezuela le roben Citgo, una empresa petrolera de Venezuela en Estados Unidos, ha servido para que nos monten guarimba y hay más de 300 muertos a lo largo de estos últimos años, ha servido para que las condiciones, el bienestar social que logramos con la revolución chavista se vea mermado y afectado. Sirve para que ahorita nos declaren la guerra, para que intenten meter fuerzas mercenarias en nuestro territorio. Entonces, yo creo que ese discurso tiene que ser de una vez por todas, ahorita, en que la humanidad tiene que ponerse una mano en el corazón, tiene que ser firme, claro, directo y plantearlo en cualquier escenario que tengamos. Y por eso, bueno, yo quiero agradecerte el tiempo que te has tomado, porque yo sé que tú tienes un programa de televisión y tienes mucha actividad. Además, estás en combate por Twitter con todos esos todos esos políticos de la derecha española que andan en tema de necrofilia, ¿no? Terrible política, ¿no? Y quiero darle la oportunidad también a Víctor para que nos diga, bueno, cuál es su visión del mundo post-coronavirus. Vamos a esperar que Juan Carlos se despida. Un abrazo fuerte a Víctor y a la Revolución Ciudadana, que no tiene que perder pie en el Ecuador. Un abrazo muy fuerte al pueblo de Venezuela, que ha hecho tanto por el continente latinoamericano y que ahora tiene tantas dificultades, ¿no? Llevamos una apuesta clara por el diálogo. Ojalá, ¿no?, haya espacio para que sabemos que hay una parte de la oposición que quiere dialogar. Creemos que ese es el camino correcto, ¿no? No hay otra solución, ¿no? Y que, como tú bien planteabas, mirar hacia otro lado, cuando Estados Unidos y esta locura de Trump pretende convertir a Venezuela en una nueva Siria o en una nueva Libia, es intolerable, ¿no? Yo creo que el gobierno de España ahora mismo no está por esa tarea. Yo creo que se han dado cuenta de que las decisiones que tomaron hace un año fueron obligadas también por la presión que pudo hacer Trump en Europa, y también desde España entendían que si no se acompañaba esas medidas, Europa iba por un lado y España iba por otra, y entonces dijeron, bueno, pues mejor, fuera eso errado o no, yo creo que fue errado, pero la lectura que hicieron fue vamos a seguir un poco la misma lógica europea. Yo creo que Europa ahora mismo se ha dado cuenta, como bien decías, que Guaidó era un fake, que Guaidó era un payaso que hace shows, ¿no? Y que solamente funcionan porque los medios de comunicación los retransmiten, ¿no? Es un momento de mucha sinceridad. Y yo soy un pesimista esperanzado, ¿no?, o un optimista trágico, ¿no? Entonces yo creo que el dolor que está sufriendo todos nuestros pueblos, ¿no?, por culpa de este virus y todo lo que acompaña, porque lo que está haciendo el virus es que explote todo lo que ya venía mal funcionando, ¿no? Creo que tiene que ayudarnos a generar conciencia y por eso no podemos estar parados, ¿no? Tenemos que estar constantemente intentando demostrar los comportamientos erróneos de la derecha y los argumentos erróneos de la derecha. Decía Gramsci, y con esto me despido y os mando un fuerte abrazo, que hay que pelear políticamente al adversario donde es más débil e intelectualmente donde es más fuerte. Hagamos esto. Queremos contra estos adversarios políticamente donde son más débiles para que no tengan la posibilidad de hacer valer sus políticas públicas de muerte, e intelectualmente donde sean más fuertes para que nuestros pueblos tengan argumentos para saber que con ellos no hay
no hay salida. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Te dejo un beso. Te agradezco además el apoyo y la verdad de Venezuela que siempre llevas a cabo, siempre la seguimos desde aquí. Así que, bueno, nuestro abrazo desde lejos por ahora, que ya vendrá nuevamente desde cerca. Un fuerte abrazo y para que le dé mucha rabia a los que todos los días me insultan, le das de mi parte un abrazo al presidente constitucional Nicolás Maduro. Mucha suerte con todo, mucho diálogo y mucha fuerza. Hasta pronto. Gracias. Bueno, Víctor, nos queda tu opinión como joven, ¿no? ¿Qué será del mundo tras el coronavirus? ¿Qué piensas tú? Bueno, en mi sencillo análisis como joven sobre esta situación, quisiera un poco resaltar algo que dijo Juan antes de retirarse. Habló sobre la importancia de la existencia de una estructura como lo es las Naciones Unidas. Ahí, en ese punto, yo quisiera resaltar la última reunión que hubo de las Naciones Unidas, donde se habló sobre el tema del bloqueo de Cuba. Es increíble, donde la mayor cantidad de países del mundo votaron en contra de aquel bloqueo. Solo Estados Unidos, Israel votó a favor, y dos países que se retractaron como Ucrania y Colombia. Y por encima de esta decisión, donde el mundo, repito, en mayoría apoyaba a Cuba y no apoyaba el bloqueo de Estados Unidos, no hizo ningún efecto. Estados Unidos mantiene el bloqueo, más bien aumentó las políticas de fortalecimiento de aquel bloqueo. Asimismo también, no sé si recuerden, mi estimada Tania, cuando estuvimos en Cuba, donde el compañero Ignacio Ramonet nos decía que toda organización social y política que no construya un buen argumento está destinada a desaparecer. Sí, señor. Creo yo que este es el momento en el que el mundo debe construir un buen argumento. Tenemos evidencias, tenemos incluso antecedentes, como por ejemplo los grandes logros que se han dado con los procesos socialistas, progresistas, humanistas en el mundo, y cuánto daño nos ha hecho el capitalismo neoliberal en el mundo. Ya tenemos argumentos, hay evidencias al respecto. Es el momento en que la humanidad haga conciencia en su totalidad, que los sectores humanistas, llámese católicos, llámese judíos, musulmanes, así mismo también como las organizaciones sociales, progresistas y políticas, es el momento de que hoy nos unamos a defender nuestro planeta. Yo quisiera también un poco resaltar lo que ha manifestado el país de China en torno a toda esta pandemia que se ha originado, donde ellos fueron el primer país en ser víctima de ello. El presidente de China manifiesta su predisposición de contribuir a una unidad del mundo. Que este es el momento para que estemos más unidos, y ha brindado su apoyo, que se lo puede evidenciar en muchas partes que hemos recibido su apoyo. Y para mí, como joven, es increíble ver que por encima de estas predisposiciones, Estados Unidos mantenga acciones que vayan en contra de una unidad del planeta, como lo estamos viendo incluso en su intención de desestabilizar a nuestro querido gobierno bolivariano, blasfemándolo por el mundo, de narcotraficantes, donde vemos también cómo... Víctor, estamos cerrando la edición. Dale un mensaje a la juventud para cerrar. Especialmente a la juventud. Por eso toco estos temas, para que la juventud que nos está escuchando, este es el momento en que la juventud también hace su voz. Nos unamos, porque nosotros queremos un futuro mejor. Si los jóvenes no nos unimos también a ser parte de los sectores que buscan salvar el planeta, que buscan contribuir a políticas públicas sociales de igualdad de oportunidades, de distribución de riquezas,
Si los jóvenes no nos sumamos a las luchas que, repito, se realizan desde todos estos sectores, vamos a tener grandes tragedias más adelante que lamentar. Y eso no lo queremos. Mi abrazo de solidaridad con nuestra querida República Bolivariana de Venezuela, que resiste hoy más que nunca a todas estas acciones neoliberales del imperio yanqui, que es lamentable que en medio de esta situación se estén dando estas intenciones de intimidación, que es lamentable que en un momento donde el mundo debe estar más unido, este país sea uno de los principales países en el que esté desarrollando toda esta desestabilización. Nosotros igual no perdemos las esperanzas de que un mundo mejor es posible. Así que para la juventud y todos los que nos escuchan, a estar más unidos que nunca, y saldremos con la ayuda de Dios de esto. Bueno, nos despedimos nosotros también desde aquí, desde la República Bolivariana de Venezuela. Aquí estamos apostando por el diálogo y la paz. El presidente Nicolás Maduro ha sido claro en llamar desde el presidente de Colombia hasta los sectores de la oposición democrática venezolana. Se han dado pasos en avance. Hubo en estos días una reunión muy importante del Consejo de Estado. Lo invocó Trump para invadir a Venezuela, pero el presidente, echando en mano de la Constitución, hizo una reunión que implica en Venezuela el Consejo de Estado. Estuvo presente el presidente de oposición como vocero de los partidos de oposición que están sentados en la mesa de diálogo. Venezuela no quiere guerra en la región. Estamos conscientes de lo que eso podría implicar, una desestabilización en toda la región. Venezuela alberga en este momento todavía una gran contingente de ciudadanos ecuatorianos, peruanos y colombianos que viven en Venezuela y son beneficiarios de los programas sociales que, a pesar del bloqueo y de la agresión, todavía mantenemos en el país. Y también lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro: nosotros no queremos un escenario de conflicto, pero Venezuela está preparada militarmente y popularmente para hacerle frente a cualquier escenario. En este momento toda la fuerza, todo el poder popular organizado de la revolución bolivariana, que implica solamente en la milicia, que es el pueblo voluntario que se incorpora en el entrenamiento de las armas, solamente en la milicia ya vamos cerca de 4 millones de milicianos y milicianas. El Partido Socialista Unido de Venezuela tiene 7 millones de militantes carnetizados. Tenemos 3.000 comunas y 50.000 consejos comunales. Tenemos 70 movimientos sociales organizados en el Congreso Bolivariano de los Pueblos. Y toda esta fuerza de organización popular está trabajando en la calle para contener la pandemia del coronavirus, y como lo hace lo puede hacer también para contener cualquier agresión. Ese es lo que hacemos al mundo desde este espacio que nos brindan las BRICS del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nuestra victoria siempre es la paz, nuestro trabajo es por la paz, y le pedimos al mundo que nos ayude a divulgar la verdad de Venezuela. Bueno, nosotros decimos con el comandante Chávez: viviremos y venceremos. Muchas gracias y será hasta la próxima. Gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de expresar la realidad de nuestros pueblos. Hasta la victoria siempre, mi estimado pueblo de Venezuela. Hoy estamos siendo afectados por un enemigo invisible e imperceptible en algunos casos. Pero es letal y su propagación amenaza a la especie humana. No le des tu vida al virus, nos necesitamos. Ataca sin discriminar pensamiento, posición y gentilicio. Usa tapabocas. La clave es la prevención. Nuestra hermana China, una muralla de mascarillas. Desde nuestra hermana Cuba, Fidel a la consigna. Rondón aún no ha peleado, mas en su casa está alertado. La clave es la prevención. Quédate en tu casa. No te dejes sorprender para el virus del capital. Quédate en tu casa.